Colombia vuelve hoy a las calles luego de que los líderes del paro se negaran a ser parte del diálogo ampliado o la llamada Gran Conversación Nacional, propuesta por el mandatario Iván Duque, convirtiendo al vecino país del norte en la nueva víctima de la secuencia de estallidos sociales en la región. ¿Qué pasa con América Latina? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el politólogo internacional, consultor de comunicación y docente de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, Luis Arroyo. Luis, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo. Cuéntame un poco, ¿cuál es el detonante común para que se den estos sucesivos estallidos sociales en países que primero tienen desempeños económicos distintos, tienen alineaciones políticas distintas? Hablamos de Ecuador, de Bolivia, de Chile y ahora último, pues como decía, de Colombia. Bueno, cada país tiene sus especificidades, pero yo creo que hay tres elementos en común o que son más o menos compartidos por todos en todos los casos. El primero, la enorme desigualdad de la región. América Latina y algunos de estos países en particular están en los últimos puestos en desigualdad económica y desigualdad social, ¿no? Y la sensación de que la ligera mejora económica que hemos visto en los últimos años después de la gran crisis, de la gran recesión, no ha beneficiado por igual a todas las capas de la población. Ese es el primero, la desigualdad. Segundo, en algunos casos, la percepción de una corrupción casi generalizada en el país, que sea más o menos cierta, pero desde luego en muchos casos se trata de percepciones sociales muy profundas, ¿no? Hay gente que considera que su gobierno está corrompido. Y en tercer lugar, una desafección, probablemente resultado de las dos anteriores, una desafección con la política que se detecta muy bien en las encuestas. En América Latina en este momento hay una enorme desconfianza de la ciudadanía con respecto de sus políticos. Y luego ya hay especificidades. En un caso, como sabemos, pues es una reducción de los subsidios a los combustibles, como en Ecuador. En otros casos es una subida de 30 pesos en el billete de metro, como en Chile. En otros casos es un paquetazo, así se ha llamado, de medidas percibidas como neoliberales, como en Colombia, o fraude electoral, como es el caso de Bolivia. Pero en todos los casos se comparten estos elementos, digamos, más estructurales que tienen que ver, como digo, con la desigualdad, con la desconfianza política y con la sensación de corrupción. Es decir, o sea, se abrió una brecha entre la clase política y la sociedad civil en toda América Latina justamente por estos factores que no son nuevos, ¿no? O sea, han estado siempre presentes estos factores. Sí, lo que pasa es que probablemente con sociedades mucho más abiertas que hace tan solo 20 años, sociedades más formadas, con una clase media un poquito más grande, depende de los países, pero más grande, con una situación económica floreciente, con, digamos, una situación como de Chile, crecimiento. Por ejemplo. Exactamente. Sociedades que además ya son capaces de compartir la movilización a través de las redes sociales, ya no es necesario un líder que te llame a la revolución, sino que la gente más o menos de manera horizontal se puede llamar de forma espontánea a la revolución. Con todos esos elementos, pues parece que todo esto ha confluido, por supuesto también con un efecto de contagio entre países indiscutible. Todo eso ha confluido en lo que se ha dado en llamar, o se empieza a llamar, la primavera latinoamericana, por referencia a la famosa primavera árabe, o el octubre rojo también. Aunque yo no creo necesariamente que sea rojo en el sentido ideológico del término. Yo creo que hay algo aquí que no tiene que ver solo con derecha e izquierda. No, en el sentido, no, porque hay algunos analistas que dicen que pues los tradicionales frentes ideológicos de izquierda y derecha son claves para también identificar el problema y entenderlo. Bueno, hay algunos que quisieran ver que detrás de esto, o sea, quisieran prácticamente de manera muy simplista, muy maniquea, pensar que de un lado está el Fondo Monetario Internacional, más la CIA, más Donald Trump, etcétera, ¿no? De un lado, y de otro está el castrochavismo, en fin, Cuba y Venezuela. Yo creo, francamente, que se equivocan quienes consideren, aunque se llamen Macri o se llamen Maduro, quiero decir que yo creo que se equivocan. Creo que el movimiento es mucho más estructural, mucho más complejo, y que ha coincidido en el tiempo. Es verdad que hay un punto más de izquierdas en todas las protestas, o sea, digamos, más social, más reivindicativo, pero creo que se equivoca el que considere que solamente es un movimiento de la izquierda frente al poder. Yo creo que hay algo que no es tan sencillo, ¿no? Y que es estructural, que tiene que ver con lo que nos pasó en Europa también. En Europa la cosa fue un poco más pacífica, pero hay que recordar que en Europa tuvimos protestas y movimientos muy parecidos a estos que ustedes están sufriendo ahora de manera más virulenta. De hecho, no hay que remitirse mucho más atrás. El movimiento de los chalecos amarillos en
en los campos elíseos en París, es muy parecido, ¿no? Ahora, en el marco ecuatoriano, el sector indígena, protagonista del estallido en el país, se opone al gobierno de Lenín Moreno, al que acusa de haberse ido hacia la derecha. En el marco de esto que estamos hablando, que no es el tema de la contraposición entre la derecha y la izquierda, que ha sido clásico en esta región. Pero luego, sin embargo, dicen no estar alineados con esa izquierda de Correa, que tuvo tantos conflictos durante la década pasada. Sí, yo creo sinceramente que probablemente hablen con sinceridad en ese sentido. Creo que estos movimientos trascienden la diferencia tradicional entre la derecha y la izquierda, aunque, insisto, tengan un tinte progresista o de izquierdas, pero yo creo que la protesta va mucho más allá. Los indígenas han canalizado las protestas, pero las protestas estaban ahí latentes. Es más, yo que he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar con el Banco Mundial en fases previas a las revueltas, tengo absoluta constancia de que se advirtió, es decir, ya había un malestar latente en Ecuador que se advertía en las investigaciones que se hacían desde diversos órganos, ¿no? Fue tal vez mal manejada la comunicación para los dos intentos fallidos que tuvo el gobierno, es decir, uno, la eliminación de los subsidios, luego la reforma que trató de ingresar y que fue negada por el Congreso. Bueno, es evidente que algo falló cuando el país se te paraliza durante 10 días, los precios suben extraordinariamente y se producen, bueno, incluso, si no me equivoco, hasta siete fallecidos durante las revueltas. Evidentemente algo ha fallado por parte del gobierno. Mira, hay una cosa curiosa. El presidente Lenín Moreno tardó 10 días, si no me equivoco, 7 días, o una semana larga, en dar un paso atrás con sus propuestas. El presidente Iván Duque también tardó, no recuerdo, pero 4 o 5 días en retirar ese famoso paquetazo. Bueno, en América Latina se está tardando demasiado. Hay que recordar que, por ejemplo, el presidente Macron en Francia tardó 3 horas en retirar su subida de los combustibles. Yo no sé, a veces parece que la vieja Europa está más acostumbrada a tratar con un poco más de cuidado a la gente que se manifiesta en las calles. Y hay que tener, hay que tener en cuenta también que esas manifestaciones en la calle no se pueden, cuanto más violento es la reacción contra ellas, más se enciende la calle, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que sea fácil. No hay que demorar, pero la salida es retirarse, echar el paso atrás. No, bueno, no necesariamente, por supuesto. Para eso está la policía, para eso está eventualmente el ejército, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo he tenido la experiencia directa, reciente en España, como observador, pero bueno, como un observador un poquito aventajado, porque conozco a la gente del gobierno actual en España y hemos tenido un caso muy parecido con las revueltas a propósito de la independencia de Cataluña, que hemos visto en todo el mundo imágenes de Barcelona increíbles, ¿no? Una Barcelona incendiada, una Barcelona, en fin, prácticamente en estado de sitio. Bueno, allí no ha habido ni un solo disparo. Yo no digo que tengamos que tomar como ejemplo, cada país es cada país y hay que respetar sus modos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que ese es el equilibrio que un gobierno tiene que encontrar, el equilibrio entre permitir una protesta pacífica y tranquila, aguantar a veces incluso algunos gestos violentos por parte de quienes se oponen, pero mantener al mismo tiempo el orden público. Claro, no es nada fácil, ¿no? Debe ser difícil. Debe ser muy difícil. Pero a mí me sorprende sobre todo, sobremanera, las comparaciones, ¿no? Hablabas del tema de Colombia, por ejemplo, que tiene grandes similitudes a lo que vivimos los ecuatorianos, una protesta contra las reformas al sistema público de pensiones y en contra de la falta de la implementación de los acuerdos de paz, que desata esta explosión social que en menos de una semana pues ya tuvo un muerto, lamentable, un chico joven de 19 años. El presidente Iván Duque llama al diálogo y simplemente los dirigentes del paro dicen no vamos al diálogo, y el día de hoy vuelven a llamar a las calles, ¿no? Sí. Es como que es exacto lo que nos está pasando, ¿no? Sí. Y sí, como decías tú, la brecha social, el tema de las desigualdades, el tema de que la gente ya está cansada, eso no es de ahora en América Latina, es de hace muchísimo tiempo. Y sobre esto yo creo que, como tú dices, tal vez se demoran mucho en tomar las decisiones, pero son decisiones que hay que tomarlas, o de echar para atrás en las decisiones. Son decisiones que hay que tomarlas. Por ejemplo, aquí en Ecuador, el tema de los subsidios a los combustibles, todos los ecuatorianos sabemos que nos están matando los subsidios a los combustibles. Sí. Bueno, pero hay que explicarlo. Insisto en que a veces, a pesar de que la gente piense que racionalmente se tiene que tomar una medida, no implica que emocionalmente la gente no esté dispuesta a salir a la calle para decir basta ya. No tengo por qué ser yo siempre
Mientras, no quiero ahora fijarme en el gobierno, ni mucho menos en el gobierno de Ecuador, sino como un concepto general, ¿no? Oigan, señores, basta ya, no tenemos que pagar siempre los mismos, mientras ustedes se corrompen, mientras ustedes se lo llevan crudo, mientras ustedes se dedican a llevarse el dinero, ¿no? Esa sensación, digamos, de ya está bien, hasta aquí. Como decían los manifestantes en Santiago de Chile en esos últimos días, no son 30 pesos, son 30 años, decían. Y por tanto ya no me basta con que me digas que no me vas a subir el metro. Ya no es el metro. Son 30 años, estamos hartos ya. Siempre es igual, ¿no? Y bueno, en Colombia además se da la especial característica de que Colombia nunca en su historia ha tenido un gobierno progresista, nunca. Han sido siempre gobiernos conservadores, ¿no? Entonces yo creo que hay un... Y tampoco tiene un historial de manifestaciones muy virulentas. No, porque bueno, ya la violencia ya quedaba absorbida en otros terrenos, ¿no? Lamentablemente para el país. Yo creo que, cada país tiene sus especificidades, pero insisto, esas tres características, la enorme desigualdad en muchos casos, el hartazgo y la desconfianza con respecto a la política, y también, en casi todos los casos, en mayor o menor medida, la sensación de engaño, de corrupción o de fraude, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, que hemos tocado poco, las revueltas se producen por la sensación de que ha habido un fraude en la elección de Evo Morales, ¿no? Y bueno, allí lo que ha habido en realidad es una contrarrevolución, porque rápidamente ha tomado el gobierno, por cierto, de manera muy alarmante, porque están pasando cosas terribles allí. O sea, se está terminando con la bandera indigenista, y un país que la población, el 60% es indígena. Y además con el apoyo inmediato de Donald Trump y de Bolsonaro, el presidente brasileño, ¿no? O sea que, en fin, es una situación, no sé si decir alarmante, pero desde luego sí preocupante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero... Hay como una sensación de que los actores políticos, sea cual sea el color al que pertenezcan, pues han perdido esa sensibilidad ante las necesidades ciudadanas. Hay esa sensación en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Sí. Pero hay un dato también interesante. El Latinobarómetro, el último, que es de hace unas cuantas semanas, dice que aproximadamente el 80%, depende de los países, pero el 80% de los latinoamericanos rechazan gobiernos autoritarios como solución. Y esto es importante, porque en Europa estamos viendo cómo fuerzas de la extrema derecha, pseudofascistas, a veces incluso muy parecidas a las fuerzas fascistas de otros tiempos, están tomando el Parlamento. Eso parece que no está sucediendo de momento en América Latina, pero desde luego es un peligro contra el que hay que conjurarse, porque un peligro de este péndulo, ¿no? Universal y eterno de las sociedades en cualquier sitio y tiempo, es que una vez que uno se va demasiado a la izquierda, luego viene también el péndulo hacia la derecha, ¿no? Y bueno, ahora hay una excepción en América Latina que a mí me gusta cuando hablo del tema del estallido social en la región. Me gusta hablar porque es realmente, a mí me llama mucho la atención, y es cómo atribuir el ejemplo de Perú a todo lo que está pasando, ¿no? Con un país con una corrupción galopante, 5 expresidentes encarcelados, enjuiciados, demandados, hasta suicidados por actos de corrupción. Y el presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso y llama a elecciones, y en ese país no pasa absolutamente nada. Nadie se levanta. Entonces yo digo, en Latinoamérica siempre digo, somos la misma cosa, somos lo mismo, ¿no? Es como un efecto dominó, nos pasa a todos. Y lo vemos ahora en la región, con sus diferencias y todo, pero siempre, por lo menos con Perú, hemos tenido muchas similitudes. Y me impresiona lo que está pasando. ¿Qué es? Yo no sé qué es lo que está, ojalá pudiéramos tener una lupa y saber exactamente lo que pasa en Perú, pero Perú tiene algunas características particulares. Primero, un rechazo mucho más acentuado que en el resto de la región a los políticos en general. O sea, es muy difícil gobernar Perú, primero porque la gente en principio te rechaza, o sea, no ha habido un presidente con un nivel de aprobación prácticamente nunca superior al 40%, incluso algunos presidentes que eran muy queridos inicialmente por sus pueblos, como Alan García, etcétera, cayeron inmediatamente. La prensa es hipercrítica. Parece como que la prensa canaliza en buena parte el rechazo, en primer lugar. Pero con eso podría fácilmente haber un estallido social. Bueno, es que yo sinceramente tampoco lo descartaría, O sea, es decir, las cifras de descontento social
de desafección con respecto a la política, que como digo, son mayores que en otras Pero la zonas. estabilidad económica se ha mantenido en Perú y creo que eso también es un punto favorable para que justamente estas cosas no sucedan y la sociedad diga, bueno, en vez de salir a las calles sigo trabajando. Sí, el crecimiento en Perú ha sido, bueno, de hecho, hasta hace muy poco era del 7, del 8%, era muy superior al del resto de la región, pero yo no descartaría que mañana se incendiara, bueno, no sé si mañana, pero que mañana se incendiara Lima, o sea, no... yo pensé que me vas a decir la excepción es ese maravilloso país que es Uruguay, ¿no? Pero claro, Uruguay son 4 millones y bueno, sigue siendo la Suiza de América Latina, ¿no? Es que yo esperaba el estallido social el momento que se disolvió el Congreso, entonces dije, aquí va a pasar lo mismo, pero no sucedió. Entonces, bueno, hay algunos analistas que creen que también ha crecido mucho la clase media en Perú y que eso les ha dado mucha estabilidad. Cuando pasó esto internacionalmente, no es que no creció el riesgo país como nos pasó a nosotros. Sí. Entonces, bueno, sí claro, llama mucho la atención. Es que ya no es disolver el Congreso. Fíjate que el primer ministro británico disolvió el Congreso más antiguo del mundo, el Congreso del Reino Unido. Lo disolvió y no pasó nada. No pasó nada porque fue durante 15 días para explicar que había que tomar medidas de urgencia, etcétera, con respecto al Brexit, bueno, etcétera. Es una comparación. Bueno, pero entiendo perfectamente, por supuesto, lo digo casi de forma sarcástica, ¿no? Lo que quiero decir es que lo importante no es lo que uno hace, sino lo que la gente percibe, ¿no? Y hasta qué punto uno es capaz de justificar ciertas cosas. Bueno, hasta el punto de que una simple subida de 30 pesos en el precio del metro aparentemente te levanta el país completo, ¿no? No es solo lo que haces, es lo que la gente percibe y cómo eso se extiende por el cuerpo social, a veces de manera tan inmediata y tan virulenta como estamos viendo. Bueno, aterricemos entonces al Ecuador nuevamente. ¿Cuál es el camino a seguir? 2 intentos fallidos por solucionar la enorme brecha fiscal, en que no dieron resultado. Hoy hay una nueva reforma que se ha mandado que no va a lograr cubrir esa brecha que le preocupa al gobierno y con el miedo otra vez de que las cosas no se den como se esperaba y que otra vez tengamos gente en las calles. Yo no me atrevo, ni mucho menos aquí, estando invitado por este hermosísimo país, no me atrevo a dar una receta al gobierno, pero sí puedo decir algunas cosas, algunos apuntes primero, es cierto que la mayoría de la población ecuatoriana sabe que hay que hacer reformas económicas, sabe que la deuda es muy elevada y sabe que hay que hacer reformas, primero. Segundo, sabe que Ecuador, junto con Venezuela, y creo que la comparación se define por sí sola, es el único país de la región que está subvencionando de manera tan generalizada los combustibles y que por tanto es probable que haya que recortar esos subsidios. Pero al mismo tiempo la inmensa mayoría de la población también considera que a quien hay que gravarle los combustibles es a aquellos que lo pueden pagar y no a las clases más pobres, ¿no? Si el gobierno es capaz de explicar eso y de hacerlo bien, yo creo que el país se mantendrá en paz. Si no, las revueltas seguirán, seguro. Esperemos que no. Agradecemos muchísimo a Luis Arroyo, politólogo internacional, consultor de comunicación y docente de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, Gisela, encantado. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.